¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a El Otro Lado. Sí, con su psicólogo de confianza, su psicólogo favorito, Pedro Alejandro González. Este ya es nuestro 19º programa, sí. Se nos fue muy rápido el tiempo, queridos amigos, ya 19 programas. Y sobre todo este es un programa bastante especial porque ya es la primera parte de este cierre de año, de este magnífico año que se nos fue. Y precisamente vamos a empezar este cierre, es un cierre dedicado, es en dos partes, y esta primera parte la vamos a tener dedicada a la literatura de horror. Así que agárrense porque este programa es titulado Tendencias en literatura de horror en 2024 y lo que viene en 2025, damas y caballeros. Los estamos esperando con sus comentarios, sus dudas, sus regaños, sus críticas aquí en El Otro Lado, con Pedro Alejandro González. Y pues déjenme decirles que tenemos un invitado, un invitado que estimo mucho, porque gracias a él pues yo puedo tener mucha de la investigación que realizo para el podcast. Es mi dealer personal, un gran amigo, un gran conocedor del tema, Manuel Piñeiro Carmona. Damas y caballeros. ¿Quién es Manuel Piñeiro Carmona? Déjenme echarles una pequeña semblanza de su trayectoria. Él es licenciado en Filosofía e Historia de las Ideas. Él ha sido un gran promotor de cuestiones de lectura, es creador y fundador de la librería, una de las librerías más exitosas en cuanto a géneros fantásticos, que es La Lechuza Ciega. Ha participado en distintos coloquios y charlas acerca de literatura fantástica y filosofía en México. Y también actualmente está tomando el diplomado de literatura hispanoamericana de la AUNAM. Él se licenció en filosofía con la tesis Suicidio y filosofía, la comparación de la idea de la muerte voluntaria entre el siglo XIX y siglo XX. Y bueno, actualmente también es un gran promotor de la literatura fantástica, ya que aparte de su librería, La Lechuza Ciega, también coordina un círculo de análisis y literatura que se llama Tertulia de la Lechuza Ciega, al cual, pues buscando a nuestro querido Manuel, se pueden unir este círculo de lectura que tiene como objetivo promover el gusto por la literatura fantástica y sobre todo de horror. Y bueno, pues no me queda más que darle la bienvenida a Manuelito. Manuel, querido Manuel, un gusto tenerte aquí en El Otro Lado, Manuel. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Híjole, Manuel, pues bueno, vamos a tener una plática bastante nutrida sobre el tema y los exhorto a que nos vayan dejando sus preguntas. Vamos a analizar fuerte este tema de qué estuvo en tendencia, a lo mejor qué no estuvo tan bueno en literatura de horror, pero déjenme darles un dato. Muchos especialistas consideran, por ejemplo, que 2024 fue un año muy favorecido para la literatura de horror. No solamente se cumplió el 50 aniversario de la publicación de Carrie de Stephen King, que se celebró justamente con una edición especial prologada nada más y nada menos que por una de las grandes escritoras de ciencia ficción, que es Margaret Atwood. También estuvo en tendencia o fue el libro más vendido de todo el año, no un libro de autoayuda, de esos que venden en Sambors, de esos de Marifer Centeno, que la grafología, no, damas y caballeros, no un libro rosa, una novela clásica, no. El libro o la colección de libros que vendió solamente en Norteamérica más de 700,000 ejemplares fue nada más y nada menos una novela gótica o una novela gótica partida en una serie de 6 libros, que es Blackwater de Michael McDowell. O sea, un libro de horror gótico sureño, como del siglo XIX, principios del siglo XX, fue la novela más vendida de todo el mundo en este 2024, una novela de horror, damas y caballeros. En Latinoamérica y en México tuvimos una acalorada discusión justamente por un artículo que se malinterpretó por ahí sobre un comentario que dijo Mariana Enríquez
en una entrevista, precisamente en una feria del libro, acerca de si había o no tradición de horror en Latinoamérica. Entonces, como ven, el horror estuvo en el ojo del huracán en este 2024. Pero vamos a hablar con el experto, con Manuelito de Lechuza Ciega. Manuel, primero que nada, ¿tú qué opinas de que una novela gótica, o sea, en pleno 2024 se pusiera de moda ese estilo, pues que dirían muchos como muy, muy antaño, muy viejito? ¿Tú qué opinas de que una novela gótica haya sido récord de ventas, Manuel? Bueno, pues para mí, de inicio, es una noticia agradable, en el sentido de que eh, el mundo está viendo este cambio, sobre todo aquí en Latinoamérica y específicamente en México, de esa aprobación que tiene la literatura fantástica, que hace muchos años estaba relegada como al feíto de la clase, al lo no aplaudido, lo olvidado. A mí me parece que por el hecho de que ya se está consumiendo más terror, ya se está manejando más autores, se le está dando más difusión, pues esto solo puede ser una buena noticia. Esto va a impulsar a que los escritores que a lo mejor tenían una idea o así publiquen, a que el mercado oportunidad a nuevos autores, a que llenen otra vez las estanterías de las librerías y de las bibliotecas de autores de terror y del género fantástico en general. Eh, a mí en principio me da mucho gusto, porque esto es una tendencia que ya se había visto que iba a es decir, los consumidores del género de terror. Eso, tú bien lo sabes, Pedro, México es un gran consumidor de terror en el cine y me gustaría que fuera más consumidor en cuanto a literatura, aunque creo que en un principio era más difícil encontrar literatura, es decir, si tú mismo ibas a googlear o a preguntar, siempre te recomendaban lo mismo. Y yo creo que eso ya ha cambiado. Ahora ya no es así. Me parece que ya la gente tiene otros autores, otras tendencias, y bueno, el hecho de que eh, entre el libro más vendido del año y todo. Ok, ahí, creo que, no sé si me escuchan, chicos, Vincent, por ahí, pero no escucho muy bien a Manuelito. Ah, ok. Manuel, ¿estás ahí? Ahora sí como los espíritus, se perdió un poquito debe ser un problemita técnico ahí de nuestro querido Manuel. Manuelito se cortó, ¿no? No. Y se nos cortó la señal con Manuelito, a lo mejor ya es una situación de su internet, pero para quien no conozca esta novela de Blackwater, precisamente que fue récord en ventas, sí, por ahí ya estamos recuperando a Manuel, ahí como que tienes un problemita de señal, Manuel. Sí, ahorita en lo que recuperamos, déjenme comentarles, chicos, para quien no conozca la novela, que de hecho Manuel la llegó a vender en su tienda de internet, que sobre todo está en Facebook. Es una novela de 6 tomos, eso es lo extraordinario. Son 6 tomos muy largos que hablan precisamente de la historia de una familia en Alabama, en Estados Unidos, y que empieza como una especie de drama, ¿no? Esto es como algo particular, drama de estos como de secretos familiares, ¿no? Ya estamos viendo a Manuelito nuevamente. Yo creo que Hola. tuve un problema de electricidad, pero ya Ya, estoy perfecto. recuperando. Sí, técnico, sí, esta noche hemos tenido bastantes problemas técnicos, pero no nos va a detener para seguir hablando de mejor, Manuel. Entonces, ahí te veo muy bien en esa parte, Manuel. ¿Tú nos escuchas? Yo los escucho bien.
Perfecto, Manuel. Ya regresamos a la carga. Ningún problema nos va a detener esta noche. Y bueno, Manuel, estabas hablando justamente de esta situación de que están aumentando los lectores y también me decías mucho esto de en México, sí, por ahí hubo un artículo de una institución norteamericana que nos catalogaba como el país que consumía más cine de horror. De hecho, muchos expertos hablan de que en 2024, al menos en cine de horror, fue un año grandioso porque se produjeron, perdón, muchísimas películas de horror y muchas de ellas eran muy buenas. Prueba de ello, La Sustancia, que llegó a cines, ¿no? Con Demi Moore, por ejemplo. ¿Qué pasa con la industria dedicada, la industria editorial dedicada al horror? ¿Se podría hablar de lo mismo en literatura de horror, que se están haciendo cada vez más libros y mejores o no? ¿O tú cómo ves, Manuel? Yo creo que totalmente que se está produciendo más, están saliendo más autores eh, del género, emergen muchísimas editoriales en torno al terror y creo que estamos yo he defendido esta teoría, me parece que estamos en la época de oro del terror. Cinematográficamente, tú más me dirás literatura, si te puedo tutoriales, rescatando autores. Una de las cosas que es muy, muy interesante es que no solo se está publicando cosas nuevas, sino que se está rescatando autores que habían estado un poco olvidados, que puede ser el caso de el autor de Blackwater, Michael McDowell, ¿no? Él tiene Los Elementales, tiene Katy, que también lo publicaron La Bestia Equilátera, tiene Agujas Doradas, y esos tres eran como las cosas que se podían conseguir. Pero Blackwater fue un hit. Entonces yo creo que las editoriales están viendo la oportunidad y esto nosotros como amantes del género, pues es un momento de aprovechar. Tenemos que agarrar todo lo que se esté publicando y todo, porque puede que volvamos a tener una época donde no haya tanto. Ya nos ha pasado a los que somos más viejos, que no nos tocó a lo mejor ese auge de los gran super terror, de los rock, de los Martínez Roca y todo eso. Nosotros ya los teníamos que comprar de uso, ya no había nuevos, pero ya eran imposible conseguirlos, había que ir a buscarlos, había que estar cazándolos, es decir, no tenías un acceso tan rápido. No quiero decir que esto pueda volver a pasar, porque me parece que estamos en una situación muy buena del terror, pero nunca se sabe. Entonces, creo que es un momento de aprovechar, de darle oportunidad a nuevos autores, autores que no haya leído, que diga, quiero leer a este otro autor, quiero acercarme a otros proyectos editoriales de terror y pues tomar todo lo que se pueda para que este género siga creciendo. Claro, digo, qué triste que había, ¿no? Sobre todo en México, una especie de oscurantismo del terror, ¿no? Que en internet tú veías algunos autores novedosos o veías la película y decías, ay, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo vi alguna película de Clive Barker y yo quería comprar libros de Clive Barker y no había libros de Clive Barker. Tenías que ir a la librería de viejo, a la librería de usado, a los libros que fueron boom en España, que Manuel está comentando, los Martínez y Roca, los Superterror, sobre todo la editorial Martínez y Roca, que fue un boom en cuanto a los 80s en España, sobre terror, tenías que ir a buscarlos, ¿no? O leer, o ser muy ducho y leer en inglés, bajar de internet, porque también los libros en inglés no estaban aquí. Entonces, vamos a regresar más adelante sobre esta teoría que tiene Manuel, porque le quiero preguntar más adelante, porque todavía hay muchos temas que tocar. Esta era dorada del horror en cine y literatura, ¿por qué la estamos viviendo actualmente? O sea, ¿qué nos está pasando para consumir más horror, damas y caballeros? Pero bueno, vamos a seguir con esta situación, porque cuando hablamos de horror, bien dice Manuel, ¿no? Hay actualmente un beneficio de entender la riqueza y la variedad del horror. O sea, cuando tú leías literatura de horror joven, todo el mundo creía que solamente eran los clásicos, Stephen King, o los que vendían mucho, ¿no? Como King, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Bram Stoker, ¿no? Y de ahí lo nuevo, lo que hacían en Norteamérica, en otros países, Inglaterra,
o mismos países de Latinoamérica, porque está ese mito de que no había horror en Latinoamérica, una producción fuerte. Cuando hablamos de horror es muy variado y tiene bastantes subgéneros, el splatterpunk, el horror cósmico, lo que llaman ahorita weird, o la fusión del horror con la ciencia ficción. O sea, la literatura de horror tiene bastantes subgéneros, igual que en el cine. Manuel, en este 2024, ¿cuáles fueron los subgéneros de literatura de horror que estuvieron en tendencia? Yo pensaría que uno, por mencionar la obra de Blackguard, sería el gótico sureño, que además todo esto que relata la América profunda está teniendo un auge, por lo menos en México, y está siendo bien recibido. Hay editoriales especializadas como Dirty Wars y Sajalín que traen todas estas obras que no necesariamente son fantásticas, algunas sí, pero tocan temas como muy a los Shirley Jackson. No Hill House, más como la lotería, pero van por ahí. Yo creo que en este caso el gótico sureño, diría que la literatura hispana está teniendo mucha fuerza, y como género, sé que este es un tema ya polémico, lo he mencionado antes, el famoso folk horror, que además es un género es una taxonomía de cine. Sin embargo, creo que la literatura la ha absorbido y ahora ya hay antologías de folk horror, de autores que están dedicándole como a ese choque cultural y todo. Esos podrían ser algunos, aunque yo sigo pensando que una línea pesimista, decadentista, ligotiana, a partir de las huellas que ha dejado Tomás Ligotti, es la que también está siendo muy bien recibida, ¿no? En este caso serían autores como Mark Samuels, que fue publicado en Valdemar, Fracassi, que tiene como esa línea. Si bien él es un poco más versátil, creo que va por una línea muy parecida. El autor del secreto de la ventriloquía, John Padgett, el secreto de la ventriloquía, también está haciendo un proyecto muy interesante donde está rescatando todo lo que se publica en Grimscry Press, y ahí viene, por ejemplo, Gemma Files, que se mueven los dos, tanto en el tema de folk horror, donde ha escrito artículos de investigación sobre el folk horror, y luego te escribe o hay una crítica al consumismo, donde hay una crítica al consumismo. Creo que esas son las líneas que siguen, y yo sostendría que una de las líneas más importantes es la de una mezcla, una especie de híbrido entre ciencia ficción y terror, entre realismo especulativo, entre pesimismo, y todos que puede ser con las obras que están rescatando autores como, bueno, más bien que están publicando editoriales como Materia Oscura, como Caja Negra y como Lobionte, ¿no? Textos muy buenos que se mueven en líneas muy complejas, donde el terror en algunos casos está más oculto en la ciencia ficción, y a veces la ciencia ficción está más oculta en el terror. Muy parecido, por ejemplo, a lo que podría ser, para que, si no me estoy dando a entender, para que más o menos lo entiendan, a la serie esta de Netflix de Black Mirror, donde muchos capítulos pueden ser como muy opresivos, pero se mueven en la ciencia ficción, se mueven en lo predictivo. Es muy interesante para mí ese tipo de literatura. Me parece que es la que va a tener más auge próximamente, porque su aceptación es muy buena, y como toca temas tan contemporáneos como, por ejemplo, puede ser la inteligencia artificial, que ya se han tocado antes y todo, pero de una manera más contemporánea, pues están siendo muy bien recibidos. Ok, no,
Entonces, Manuel, aquí sería, por ejemplo, esto que llama mucho esta fusión de la ciencia ficción, el horror, lo cotidiano, ¿no? Creo que ese es un elemento como ese toque de la cotidianidad que nos da la serie de Black Mirror, de que está al lado de nosotros, ¿no? El horror viene de una pantalla negra, ¿no? De una aplicación, de un algoritmo, ¿no? Lo podríamos enmarcar en esto que dice la gente, incluso los temas ligotianos, ¿no? Que Thomas Ligotti sigue siendo por muchos un heredero más complejo, diría yo, del horror cósmico Lovecraftiano. Todo esto lo podríamos englobar en lo que la gente, no sé, porque mucha de la gente, los especialistas lo califican como raro, wired, ¿no? Caben muchas cosas en esto. ¿Podría serlo wired todo esto de ciencia ficción con horror? Podría ser, la verdad es que me parece complejo porque ahí creo que cosas entre lo wired que no están todavía tan claras de qué puede ser, se mueven mucho y están como la huella histórica de lo que fueron las Weird Tales, ¿no? Que se mueven en ciencia ficción, fantasía y todo. Lo que creo que es ahora es cuento de lo extraño y todo, se puede englobar ahí, aunque hay veces que como es algo tan nuevo, no siempre encaja en los perfiles que se están haciendo. Hay gente que ya como lo llaman ahora horror art, como más cercano al arte, o horror crítico, no lo sé, tienen muchas taxonomías. Me parece que es algo que apenas está creciendo y que englobarlo en lo web, yo lo aceptaría, ¿sabes? No es una cosa. Sin embargo, hay gente que no. Cuando yo les digo, me dicen, no, esto es más realismo especulativo o tiene más tendencias a horror corporativo, cosas así. Por ejemplo, tú hace poco pusiste algo sobre Severance, ¿no? Y lo complicado que luego puede ser eso. Yo, por ejemplo, si nos acercamos a literatura, te podría decir lo complicada que puede ser Ana Starobinets de definir. No sabes si Okay. es ficción o terror o ambas. Podría ser guay. Yo lo acepto sin problema, pero luego hay gente que es muy conocedora que sostiene que no necesariamente es weird. Pero bueno, es una cosa que ya veremos. Ok, sí, entonces el horror, algo bien interesante en esta parte, ¿no? Que mucha gente que empieza a leer literatura de horror, a consumirla, o que escucha pláticas, porque también está muy de moda dar cursos, pláticas en esta parte, pensaría que ya todo está escrito, ya todo está dicho, y Manuel nos dice un punto clave, se están haciendo cosas muy nuevas que ni siquiera empezamos a comprender en qué clasificación podría estar. Y eso es muy interesante, o sea, es muy raro como este tipo de situaciones. Y vamos a ver más adelante, ¿no? Pero también Manuel ya nos está diciendo nombres. Emma Files, ¿no? Que me parece una autora bastante importante. Digo, me enteré que acaba de sacar una antología, fíjense esta parte del horror con lo cotidiano, una antología de cuentos donde habla de un cuento de una casa embrujada, pero es de estos Airbnb, de estas casas que rentas, ¿no? O sea, imagínate una casa de horror en un Airbnb, o sea, realmente te vuela la cabeza, ¿no? Entonces, algo tan cotidiano como estas casas que rentan, sobre todo en el tema de la gentrificación y que está embrujada, ¿no? Y qué implicaciones obviamente hay con una crítica al capitalismo, a la gentrificación, o sea, y bueno, que es una autora que también en su primera novela que toca sobre cine, sobre cuestiones de folk horror y que sea una investigadora también del folk horror es interesante. Ahora yo también veo esta parte muy de la unión del gótico sureño, el gótico del bosque, también con el tema del folk horror por ahí. Pero ya que estamos hablando de autores, Manuel, ¿cuáles fueron los autores que crecieron en 2024 o que se mantuvieron en tendencia o que se mantuvieron en auge o que crecieron más? Pues es una pregunta muy buena. Fíjate que habría que hacer como una diferencia en lo que se consume en Estados Unidos y lo que consumimos nosotros en Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica consumimos más a Mariana Enríquez. Creo que sí es una autora que
que está muy bien, pues, referenciada. Sus libros llegan a tener, que serán 50 o 60 reediciones, una cosa nunca antes vista. Y no sé cómo esté siendo recibida en Estados Unidos. Seguramente bien, pero en Estados Unidos pues, ellos tienen también, o por lo menos en el público anglosajón, tiene otro mercado. Y además hay que pensar que no siempre nos llegan los estrenos en el mismo momento. ¿Qué quiero decir con esto? Una obra que a lo mejor se publicó hace 2 años, y tiene un buen recibimiento, pues tarda un tiempo en publicarse en español. Podría ser Fracassi, uno de los ejemplos, que a lo mejor sus obras tardan 1 año en publicarse. Yo pensaría que los autores que han tenido un muy, muy buen recibimiento y que están muy en boca de todos sería Fracassi. Fracassi publicó Gothic, el año pasado se publicó Los Chicos del Valle, antes Contemplar el Vacío, incluso la edición de Contemplar el Vacío tuvo otra edición. Luego creo que también Mariana Enríquez, como ya lo habíamos dicho, esa es muy buena. Gemma Páez, ya lo dice, se publicó una nueva antología de cuentos. Ella está siendo muy fuerte, y para mencionar, ella se mueve mucho por lo menos quiero creer, con el grupo de John Langan, que otro autor que está tomando una fuerza increíble. Sus textos, sus cuentos estos de Bocadáver fueron un hit. Ya El Pescador ganó el Bram Stoker, creo que en el 18, no estoy seguro, pero tiene una huella importante porque siempre los autores como Paul Tremblay, Gemma Páez, Malerman, le hacen agradecimientos. Me parece que Gwendolyn Quiste también, o sea, todos ellos dicen muchas gracias a los consejos que me da John Langan, y digo, ¿cuál será su influencia? Seguramente tiene una muy fuerte en cuanto a revisión o acotación o apoyo, pero él ya empezó a generar un nombre junto con Lair Barrón, por ejemplo. Serían autores que son pues muy fuertes en Estados Unidos y que están teniendo una buena recepción en México o en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Ok, entonces eso es importante. Las cosas que nos asustan a los latinos y a los anglosajones son diferentes, ¿no? ¿Cómo ves, Manuel? Seguramente, aunque yo creo que, por ejemplo, Mariana Enríquez, que esa fue la polémica del año, a mi parecer, y creo que sin temor a vergüenza, bebe de lo anglosajón. Sí hay una huella de enunciación de origen, digamos. Mariana Enríquez bebe mucho de cierta cultura de violencia que hay en Latinoamérica y que es innegable, y que los anglosajones en todo caso suelen ser más de buscar otros entornos, buscar otros lugares, y ha funcionado muchas veces. Yo creo que está creciendo bien la aceptación de los latinos, me parece que en Estados Unidos, porque se está publicando, muchos autores mexicanos están llegando allá y todo, pero habrá que ver cómo son recibidos después. No, Mariana Enríquez ya me parece que ella ya es una rockstar, ya es una cuestión diferente, ya quizá hay filas y todo. Y tú bien te acordarás, no creo que hubiera tantas filas ni hubiera tanta emoción. Por ejemplo, la primer polémica que tuvo Mariana Enríquez, que fue cuando pidió el Nobel para King. Ahí, Claro. todo lo contrario, en esos momentos todos la funaron o se burlaron mucho de sus palabras. No era tan consumida. Ahora que ya tiene 60 reediciones y ya tiene una voz muy marcada, ya la gente toma diferentes sus palabras, ¿no? Habrá que ver, esa es como una pausa que se me había olvidado comentar, y que habías dicho por el tema que pasó apenas de
la influencia latinoamericana del terror, ¿no? O algo así que fue su funa, ¿no? Que fueron unas palabras ahí complejas que dijo. Y bueno, antes de continuar con esta parte, quisiera decirles que Manuel nos está haciendo una promo. Al final la vamos a decir para que se queden. Pueden ganarse un libro. Entonces, para que estén muy al pendientes, al final del programa vamos a decir cómo se pueden ganar. Esta promo es para gente de México, porque nos ven de Colombia, entonces es de México, ¿no? Y que sean sobre todo clientes bueno, de Lechuza Ciega. Vamos a tener para los clientes de Lechuza Ciega una promoción. Se pueden ganar un libro, entonces muy al pendiente al final del programa, ¿no? Pero justamente dices, Mariana Enríquez totalmente bebe de las cuestiones anglosajonas. Me sorprendió mucho al principio que es la defensora número uno de Stephen King, que igual a mí me gusta mucho King, no todo obviamente de lo que hace King, pero ha participado en antologías bastante potentes sobre King, sobre homenajes o análisis a Stephen King. Es considerada ya para antologías anglosajonas, incluso ya hay un análisis. De hecho, tú lo vendes, Manuel, un análisis a Stephen King que hace bastantes autores, tanto latinos como anglosajones, de esta Errata Nature, creo que se llama la editorial, y un capítulo, creo que el prólogo y un capítulo de ese análisis es de Mariana Enríquez. Pero antes de pasar a esto, porque quisiera saber tu opinión del fenómeno Mariana Enríquez, nos llega un comentario, déjenme leer aquí ahora sí que en la cabina técnica, por ahí tenemos un comentario, déjenme ponerlo. Nos dice Brian Bolaños, saludos Brian, Grady Hendrix podría ser, parece, un importante en este año y en el que viene. Grady Hendrix se vende mucho también, Manuel. ¿Qué opinas de Grady Hendrix? Antes de irnos a Mariana Enríquez, ¿qué opinas de Grady Hendrix ya que nos está preguntando aquí el público? Bueno, él ha bebido de una especie de sátira del horror, ¿no? Ha hecho como, o por lo menos es lo que nos llegó por última vez. En estos días me estará llegando Paperbacks from Hell, que es un texto increíble para rescatar autores que fueron olvidados en los 70 y en los 80, incluso creo que en los 90 habría que revisar, yo creo que no, pero a lo mejor. Y él es un conocedor de verdad, es un tipo que ha leído a muchísimos autores, está muy clavado en el tema y a mi parecer es un genio. Lo de sus novelas tiene un tinte como de polémica, hay mucha gente que no las tolera y hay mucha gente que las adora. Yo soy más de los que disfrutan sus novelas porque son como sátiras de arquetipos del terror, ¿no? Son como vamos a burlarnos de este tipo de cosas, ¿no? La casa embrujada, ¿por qué no vamos a ponerla? ¿Cómo vender una casa embrujada? O cosas por el estilo. Entonces está jugando mucho con la última, creo que sacó era la del Pacto Fáustico, la de vender nuestras almas y una banda de rock. Entonces juega, son graciosas, a mi parecer tienen los elementos, él entendió mucho de esto y me parece un gran autor. Creo que Brian tiene razón al sostener que puede ser su año. Lo que es interesante es que él ya era un autor, digamos, de la vieja escuela y tuvo como esta reinvención de que Minotauro empezó a publicar sus obras que son más sátiras que otra cosa, pero que no dejan de ser interesantes. Me recuerda mucho a la película esta de la cabaña, Cabin Woods, me parece, que es como mucho los elementos que ya están y cómo se juega con eso. A mí me gusta, pero hay mucha gente que no le encanta. De hecho, no hay que irnos muy lejos. En el mismo Goodreads te metes y hay muchísima gente, sobre todo gente latinoamericana que no es mucho de su agrado, pero pues esto es de todo, ¿no? Así cuando alguien se vuelve un fenómeno, pues tiene muchos. Yo no soy muy fan de King, tampoco soy un hater, pero no soy muy fan, pero pues hay de todo, para esto hay para gusto colores.
No, y fíjate que nuestros amigos aquí de Fantasmagoria no es por presumirles, pero tuvieron si mal no recuerdo, a Grady Hendrix como jurado de una categoría, no sé si fue de cortometrajes, de largometrajes, lo tuvieron como jurado en este último festival Fantasmagoria, y déjenme decirles el chisme, ¿no? O sea, decían que yo estaba ahí leyendo, ¿no? En el chat, bien chismoso, ahí en el chat de Fantasmagoria, que era un tipazo muy agradable, porque creo que fue a Colombia. Yo creo que de ahí se lo agarraron, porque hay mucho chisme, ¿no? No me gusta este tema del chisme, pero varios amigos de Fantasmagoria creo que se fueron a tomar la foto con Grady Hendrix, ¿no? A firmar el libro y todo. Y dicen que era un tipazo, muy amable, muy cordial, ¿no? Cuando alguien se convierte en un rockstar, ¿no? Hablando de rockstars, a veces se le sube, digo, yo he visto muchos ejemplos aquí en México de gente que a veces publica uno o dos libros y ya se siente, ¿no? Como parido por los dioses, ¿no? Y hay gente realmente que lleva una trayectoria, un conocimiento y que es bien humilde, ¿no? En esta parte. Tenemos otro comentario. Sí, ya nos dijeron, fíjate, ya nos están poniendo aquí el chisme, que sí fue jurado de la selección oficial, ¿no? Nos dice Pancho 36, de lo que leí este año, Rural de Jesús de Amantino, una muy buena mezcla de horror cósmico, folk y algunas cositas de horror extremo, con trasfondo del Chile en la época de Pinochet. Ah, caray. Jesús Diamantino, ¿tú lo ubicas ese autor, Manuel? Sí, de hecho, conseguí su obra. No es tan fácil porque es Minotauro Chile, es decir, tampoco es que tuviera una super distribución ni en España ni en México, pero sí, yo lo vi recomendado no recuerdo quién lo comentó que era una gran obra, y traje dos obras chilenas, me parece. Una tiene que ver como de brujas, no recuerdo el nombre, Luna Negra, me parece, pero como más adolescente, como más juvenil. Y Rural, no lo he leído, pero de hecho tengo mi ejemplar listo para leer ya. Ese sí, lo que lo vi me llamó muchísimo la atención. Y fue bien recibido en México, déjenme decirlo, fue bien recibido. Fíjense que esa es una de las bondades de Manuelito, que parece mago. Él realmente, yo les recomiendo mucho que si tienen la oportunidad de conocer a Manuel en persona, él reparte todos los pedidos que de entrada entren a ver Lechuza Ciega, la Lechuza Ciega en Facebook, se den un taco de ojo, a veces hasta me duele la cartera de meterme a ver de lo que no voy a poder comprar, pero Manuelito, cuando tú vas a las entregas, las hace los días sábados en un muy famoso tianguis de libros de la Ciudad de México, que es San Fernando. Es toda una experiencia porque es charlar con un conocedor muy ameno, Manuelito, y sobre todo hace el esfuerzo de conseguirla. O sea, esta obra chilena yo no sabía que existía, por ejemplo, ¿no? Y es estas joyitas de las cuales si no fuera por alguien como Manuel, pues no tendríamos, ¿no? No tendríamos aquí conocimiento de todas estas joyitas. Gracias, Pancho, por mencionar digo, yo en cuanto Manuel tenga otro ejemplar, pues yo creo que ahí yo voy a estar interesado. Pero vámonos a los latinoamericanos, ¿no? Manuel, ¿qué opinas del fenómeno Mariana Enríquez? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tú qué opinas de que esta periodista, ¿no? Rockera, ¿no? Haya tenido o tenga tanto impacto, ¿no? En Latinoamérica. Pues de inicio te digo que a mí me parece fabulosa. Yo soy un fan, no un fan tan acérrimo porque no lo soy, tampoco es que yo me haya leído toda su obra, pero sí creo que es la voz latinoamericana más importante del género, de lejos. Eh, Me parece que yo me quedo mucho con sus charlas. Cuando, cuando la escuchas hablar te das cuenta de que ella de verdad ha consumido muchísimo terror. Eh, Tanto te puede hablar de Robert Eichmann como de autores contemporáneos, de Ligotti o de, o del horror.
que no eran tan bien recibidas en su momento, pero que hoy en día son imposibles de conseguir. Mariana Enríquez las tiene y las leyó. Entonces, el hecho de que sea tan conocedora te brinda, pues no sé cómo decirlo, como un viaje seguro en el sentido de que sabes que ella es una conocedora y que entonces puede recomendarte muchas cosas y al mismo tiempo está escribiendo sobre cosas muy interesantes porque ha leído mucho. Eso, a mi parecer, es muy importante en un autor. No en todos, evidentemente no quiero que todos los autores sean expertos en el terror, pero cuando escuchas a Mariana Enríquez te das cuenta de que ella lo es, de lejos. Sus charlas son de sacar pluma, papel y decir, a ver, ¿qué recomendó a este? ¿Qué recomendó? Y además muy versátil. Recuerdo que hablaba de Edgar Queret, que es un autor que está publicado en México por Sexto Piso, muy interesante, con cuentos muy breves, pero que se mueven igual en lo extraño. No todos, tienen muchos cuentos, como son chiquititos, pero ya lo pones en el mapa y dices, claro, Mariana Enríquez dice que está bueno. Y luego te recomienda otro y dices, esto es muy bueno. Y creo que esa voz que tiene tanta fuerza le ha dado pues el respaldo de que la gente apoye su obra y que su obra se defiende a mi parecer solita. No por nada tiene tantas ediciones y se ha vuelto un fenómeno. Creo que sus fans pueden a veces ser como muy intensos en el sentido de que después son solo consumidores de ella, que pasa con todos, como los hay de ella, que hay muchísimos, muchísimos, los hay de King, por ejemplo, que debe ser todavía más exagerado. Pero es interesante. Yo creo que me parece que está muy bien que tengamos una voz latinoamericana tan fuerte, que yo siempre les digo que si ven una ponencia de ella, una charla, una conferencia, un podcast, lo que sea, pues que anoten lo que ella recomienda, porque la verdad suele ser muy, muy interesante. Ha sido tan interesante que ha dejado como esa influencia, ¿no? De muchísimas autoras que tratan de tener un parecido a ella, ¿no? Y han pegado, de hecho muchísimas han tenido una gran aceptación con su sello particular, no digo que sean la misma, pero, pero está teniendo fuerza y creo que no sé si alguien vaya a alcanzar su nivel, la verdad es que yo lo dudo, en el sentido de esa aprobación tan grande que tiene, ¿no? La gente habla maravillas de ella, yo coincido, yo soy muy fan de la obra de Enríquez, muy fan de sus charlas, aunque no tanto, es decir, no es mi autora favorita, ni de lejos, pero no voy a negar su calidad. No, y ¿sabes qué, Manuel? Hablando de sus charlas, yo diría que es muy sensata y eso ayuda mucho a las nuevas generaciones que se acercan a la literatura de horror. Fíjate, yo subí aquí a la página del otro lado una conversación que tuvo ella, creo que me parece que fue un en CCA. Fíjate, en este año vino a México, fuimos como muy privilegiados en su visita, porque anduvo en todos lados, ¿no? En ferias del libro, creo que estuvo en un CCH, ¿no? Y hay una pregunta base que creo que es muy sensata, fue muy sensata, eso me parece fenomenal, ¿no? Hubo una niña que le preguntó, y tengo ahí la plática para que la vean, ahí métanse al otro lado, y fue muy sensata porque una niña le dijo, oye, ¿tú basas tu literatura en experiencias paranormales? ¿En cosas que te hayan pasado raras de fantasmas? Y Mariana dijo, no. No, yo creo que un buen escritor de horror tiene que separar esa parte, porque ya es otra cosa. El que escribe horror creyendo que lo sobrenatural existe, hace una literatura de testimonio, una literatura, digo, eso no lo dijo, yo lo pensé, yo digo como de Carlos Trejo, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, fue muy sensata, porque yo he visto muchos autores que hacen promoción así como de que esto es lo mismo que lo sobrenatural y que el Necronomicon sí existía y confunden a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, esa sensatez con que no, yo no creo en nada de esto, yo creo que la gente que
que sí cree en esto y cree que Drácula existió o que el Necronomicon existe, pues es que gente que no hace horror, hace testimonial paranormal, decía ella, hace literatura, y dice, puede haber muy buena, porque fue muy, no por su sensatez fue grosera, sino al contrario, puede haber muy buena literatura que te emocione, que basado en hechos reales o de cazafantasmas, pero no es lo mismo que hacer literatura de horror. Dice Mariana Enríquez, yo lo sobrenatural lo separo de la cuestión de hacer horror, porque es otra cosa, ¿no? Entonces, yo la veo muy sensata, vean la charla en eso, pero, por ejemplo, tenemos a Pancho36, ¿qué nos está diciendo? Tengo pendiente también este año chamanes eléctricos en la fiesta del sol de mi diosa del gótico. Ya estamos hablando de autoras que siguen como esa línea de Mariana Enríquez. Mónica Ojeda. Mónica Ojeda. Mónica Ojeda, ¿verdad, Manuel? ¿Qué pasó? Que también es como entre Wired. ¿Qué pasó con Mónica Ojeda ahí? Pues ella también ya está teniendo un boom, una aceptación muy grande, pero creo que es, a mi parecer, sin ánimo de menospreciar ni nada, creo que mucho es la estela de Mariana Enríquez. No digo que todas sean iguales, no es así, pero ha habido una aceptación muy grande de autoras que escriben sobre lo fantástico, que tienen un sello particular, algunas semejanzas, y que son muy bien recibidas. Mónica Ojeda es una, yo pensaría en Ampuero como otra, en Solán, que están teniendo una muy buena aceptación, por eso se los publican, pero creo que también se debe a ese foco mediático que ha brindado Mariana Enríquez, ¿no? Porque muchísimas personas leen la obra de Mariana Enríquez, leen sus antologías, luego leen la novela, luego leen sus artículos y después ya no tienen que leer. Entonces, ¿qué hacen? Buscan autoras parecidas, buscan vestigios de Mariana Enríquez en otras autoras y entonces cuando salen nuevas, ahí es un foco. No es algo eh, nuevo, por ejemplo, en Stephen King, Jeff Koons, John Saul y todos estos que se parecen, siguiendo esa línea, ¿no? de un foco mediático. Y podemos ir por otros más, ¿no? Es decir, el foco que llegó a dar Paul Tremblay también le llegó a Malerman, aunque en México no tanto, pero le llegó al autor de Los Vigilantes, Shine me parece que se llama, y va, es una cuestión de que autores de terror traen más autores y gente que se quiere parecer a él. Por el caso de El Exorcista, que como que es literatura de terror, pero que hay gente que la entiende eh, como testimonial, como esto pasó, esto fue, está basado, yo no creo que sea así, pero después llega Jay Anson, que hace una investigación sobre el caso de Amityville y te escribe una novela estupenda de Amityville, pero luego te publica una novela totalmente de él como Casa 666, que es brutal, es decir, hay líneas que ayudan y que marcan el camino, donde otros autores se apoyan, y para mí no está mal. Yo correcto. Creo que a mí se nos... Ay, ya te volví a ver. Ya. Sí, ya estás regresado. Ahí me escuchan, Manuel, como que se cortó. Sí, se cortó un poquito, pero ya. Entonces creo que no está mal, son líneas que la gente puede seguir. Los autores que tienen gran renombre pueden, como en este caso Mariana Enríquez, arman la vereda donde otros autores van a circular, cada uno con su estilo propio, y pues eso es increíble, ¿no? Al final nos trae más oportunidades, y si hay un autor que a lo mejor no te convence, pues el mismo, a ver, yo me estoy complicando, el mismo círculo Lovecraftiano,
nos abrió la huella, nos abrió muchísimos autores que se parecen y unos que son muy diferentes, ¿no? Cada uno con su respectiva influencia y sus horizontes diferentes. Ok, no, tienes toda la razón. Antes de complementar eso, Manuel, Luis Carlos Cifuentes Torres. Muchas gracias a Manuel por su proyecto La Lechuza. Gracias a él estoy descubriendo mucho material súper interesante. Bueno, Luis, pues somos ya varios, entonces gracias Luis Carlos Cifuentes Torres. Sí, o sea, en definitiva Manuel es un gran promotor, no solamente alguien que vende libros, sino alguien, un promotor, podríamos, no sé, esto es muy común en ciencia, que haya divulgadores de la ciencia, ¿no? Pues a lo mejor Manuel es un divulgador del horror, de la buena literatura de horror, porque también, como les comentaba, tiene su propio círculo literario, donde se leen libros, se analizan, que es la tertulia de la lechuza ciega. Escríbanle a Manuelito ahí, a la lechuza ciega, para ver cómo se pueden unir, ¿no? Cada cierto tiempo leen una novela y la analizan, y sobre todo son novelas contemporáneas, ¿no? Entonces, muy importante esta parte. Ahí, muchas gracias, Luis Carlos, por tu comentario. Por ahí nos dice Pancho otra vez que entre Enríquez y Ojeda me quedo con Mónica. Esa mujer que sí sabe poner los pelos de punta y poner a prueba los límites de la comodidad con el terror. Mariana Enríquez, otra diosa del cuento corto. Sí, o sea, creo que Mariana Enríquez se dio a conocer por esa maestría en la historia corta de terror, que apenas hizo, fue un tema polémico, si había gustado o no, hizo una novela corta, ¿no? Que había gustado, que no había gustado. Como dice Manuel, es algo bien particular. Las olas o las creaciones de nuevos géneros traen mucha gente que escribe sobre lo mismo y por eso podemos conocerlos. El gran ejemplo, ¿no? Por pues el círculo Lovecraftiano y toda la gente que estaba ahí metida, ¿no? Desde Robert Bloch, ¿no? Ashton Smith, ¿no? Y un buen de gente, Robert Edwin Howard con Conan, ¿no? O sea, todo lo que conocimos porque eran compas al final y mucha de esta gente se conoce, ¿no? No dudo que Mariana conoce a muchas de estas personas y las ha impulsado. Pero ya estamos en terreno de literatura latinoamericana. Manuel, en este 2024, Latinoamérica, ¿qué fue tendencia en México y Latinoamérica en cuanto a literatura de horror? Pues, quitando a María Enrique de la que ya hablamos, yo creo que la voz mexicana más fuerte de terror es Alma Mancilla. Me parece que de lejos. Es una autora que tiene su estilo propio, tiene una voz poderosa, tiene excelentes ideas y está publicando en este momento. Yo creo, ojalá sea así y no me equivoque, pero yo creo que va a ser un boom dentro de poco. Es decir, ella está teniendo un ritmo bueno, sano, y está publicando muchas cosas muy interesantes. Además de que me parece que es otra gran conocedora. Es decir, cuando ella menciona un libro o hace un análisis de alguna novela, un cuento, o lo que sea que lee, te da para reflexionar. Y creo que ya empieza a ser una persona reconocida, porque cada vez que ella recomienda algo, me llega gente diciendo, oye, ¿tienes este libro? Justo apenas habló, por ejemplo, de Espacio Negativo, una novela que no he leído, pero de que habló de ella dijo maravillas, dijo que era una novela que estaba en su top de lecturas de este año. La gente empezó a pedirlas y creo que con razón. Yo creo que ella tiene un gran ojo, ha visto muchas cosas, ha leído muchísimas cosas. Voz de México, indudablemente, yo de Latinoamérica. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, eso ya viene más como lo que viene el próximo año, pero El Gusano, hay un autor, parece que es colombiano, que también va a tener una voz fuerte, por lo menos en México y en España cuando llegue en Olobionte. Y
pues habría que ver, yo creo que, por ejemplo, Latinoamérica también consume mucho terror de España, entonces David Jasso, Jesús Cañadas, todos ellos tienen Eximeno, que me parece un excelente autor, igual súper letrado, me parece que son textos, son autores y tienen textos que son únicos, que yo creo que ellos van a marcar una voz fuerte. En México, pues ¿qué te digo? Chimal va a ser publicado en Atalanta, lo cual es increíble para él. Sé que tanto Esquinca como él están siendo publicados en Estados Unidos, es decir, están marcando una fuerza como representantes del país. Y habrá que ver que seguramente hay alguno que se me está escapando, pero pues ahí está el texto de Rural chileno. Hay textos de esta autora que la de Gótico, no García Moreno, que también va a sacar una nueva novela, va a ser un hit, estoy seguro. Aunque ella publica en inglés, pues todos sabemos que tiene raíces mexicanas y que cuenta para nosotros. No, Manuel, tenemos más. Se me pasó ahí saludar a Macabre Valdemar. Saludos. También Luis Carlos y Fuentes dice, coincide contigo que es bueno recomendar a Fracassi. Es todo un descubrimiento para él. Dice que le voló la cabeza, ¿no? Entonces sí, o sea, Manuelito realmente ir a comprar a Manuelito es un viaje a descubrir nuevas tendencias, e incluso a charlas, ¿no? Que ahorita vamos a este tema. Y coincido con muchas cosas de las que dice Manuel. Yo tengo la fortuna de que pues, estoy ahí tengo en mis redes sociales Alma Mancilla y me parece, retomando esto que dije, una persona muy sencilla, ¿no? Es una autora que en grandes librerías, ya puedes encontrar en muchas librerías de prestigio su obra. Es antropóloga, me parece. Es una persona letrada. Y tiene una labor de recomendación en sus redes sociales de libros nuevos y te desglosa muy bien y se pone a contestar los comentarios. Realmente es una autora muy humana, muy cordial, ¿no? Muy recomendable, ¿no? Y coincido con Manuel, es de estas voces potentes, frescas. Tiene ahí por ahí novelas de toque folk horror, ¿no? Me parece que Fulgor de ella tiene ese toque muy folk horror para quien se está introduciendo a esto de qué es el folk horror. Pues una autora mexicana que está retomando de una manera muy buena el tema, el subgénero, Alma Mancilla, ¿no? Entonces, muy recomendable. Y sobre todo que es una persona bien sencilla, o sea, tú le escribes en sus redes sociales y hace recomendaciones, te contesta. Le he visto en muchas pláticas también, en muchas presentaciones de libros, como dice Manuel, está teniendo mucho auge. Entonces, sí, y bueno, yo en lo personal a mí me gusta mucho Bernardo Esquinca, admiro mucho de su obra. Yo creo que viene haciendo talacha desde hace muchos años, ¿no? Y es medio enigmático porque es alguien que no da muchas entrevistas. Incluso por ahí una compañera, una amiga me decía, ¿no? En un comentario que subí de Bernardo Esquinca, es alguien que no le gusta estar en los reflectores, pero que su obra es bastante potente y también tiene muchísimas reminiscencias a Stephen King, don Bernardo Esquinca. Incluso actualmente Bernardo está retomando un proyecto muy interesante con novelas individuales de asesinos seriales mexicanos. O sea, empezó ahí una con el Chalequero, que es un asesino serial de la época porfiriana, del porfiriato. Después siguió con la Mataviejitas y ahorita va a estrenar una de Goyo Cárdenas. Tiene un toque bien especial. A mí me encanta Bernardo Esquinca. Léanlo si no lo han leído. Tiene un toque, es un tipo que se documenta muy bien, sobre todo en estos casos que sí fueron reales. Se documenta muy bien para desengranar cómo estaba comentando el personaje, pero también se va a una especie de what if, ¿qué tal si? O sea, como en el términos fantásticos, torciendo un poquito la realidad, y eso se me hace muy, muy interesante. O sea, de los casos reales,
le echa de su cosecha partes como muy interesantes, sobre todo el que leí de la Mataviejitas, me gustó mucho y ahorita va a estrenar, que espero adquirir pronto, de Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Entonces, muy recomendable Bernardo Esquinca. Y bueno, Alberto Chimal, pues tiene toda una trayectoria en cuanto a fantástico mexicano. Qué bueno que ya pues, se le va a publicar por esta importante editorial española y pues nada, es también un nombre de alto peso para los que nos agrada el fantástico y el horror. Pues, Chimal es ya un nombre de bastante prestigio aquí en México y pues vamos a seguirle, Manuel. Ya estamos hablando de que sí, efectivamente se consume, se escribe, se publica más horror y se consume. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro contexto, Manuel, en nuestra cultura? Que pasamos de un oscurantismo, o sea, de que la gente no, por ejemplo, ya tenemos escritores que viven de hacer horror, ¿no? Bernardo Esquinca es uno de ellos, ¿no? O sea, gente que se dedica a vivir y que tiene prestigio, que ya no es el secreto, la oveja negra de la familia, el secreto a voces, ¿no? Sino ya hay cursos, ¿no? En internet está atascado de cursos de horror, de fantástico, ya hay diplomados, no hay nuevas editoriales dedicadas a puro horror, a traernos joyas de horror. O sea, ya sabemos, ¿qué está pasando, Manuel, para que nuestra sociedad consuma y lea más horror? ¿Qué crees que pasa? Pues bueno, yo creo que bueno, debe ser una cuestión multifactorial. Uno pensaría que existe más difusión, que el Internet ha acercado a, a esos que antes eran los raritos y los ha hecho unirse y los ha hecho hacer comunidad y al mismo tiempo pues ha generado que nazca una afición. Yo creo que una de esas cosas tiene que ser por ahí. Otro, creo que se destigmatizó, destigmatizó, porque hoy en día la UNAM, la UAM, es decir, todos están teniendo un análisis, un punto de vista, un enfoque a lo fantástico, cuando esto hace años era inaudito. Yo recuerdo a una amiga que en su momento, una maestra, habíamos comentado una novela policíaca, no recuerdo cuál, creo que era la de una investigación filosófica, que es una novela increíble, y, Claro. y ella estaba muy emocionada y la comentó en su clase hace muchos años, ¿eh? Y su maestra le dijo algo así como, bueno, pero eso no es literatura. O sea, es una novela negra, no es literatura. Y mismos que hoy se suben al barco de decir, bueno, pues, que andan hablando de autores mexicanos, de lo fantástico. Antes era como lo feo, lo ordinario, pues no sé, lo no aceptable, y hoy todos se quieren subir al barco. Está bien, porque eso le da más difusión, le da mm, más reflectores, pero creo que también esa aceptación de, de ya quitarse el estigma de decir esto no es literatura, de hacer análisis más complejos de las obras, de decir, a ver, esta obra no solo habla de la violencia, habla de un estado social o un cansancio eh, generalizado de la población, es decir, que tienen enfoques más complejos y que la gente está viendo, ¿no? Es decir, Frankenstein siempre tuvo ese renombre, pero si te vas a obras contemporáneas, no vas a encontrar otro Frankenstein, pero sí vas a encontrar esa crítica a una línea de que se destigmatizó, se empezó a querer más, la verdad, y creo que también que ha existido una gran producción, es decir, la gente ha seguido confiando, o sea, yo por ejemplo, en ese sentido, soy increíblemente fan
de Stephen King, porque él ha sido un gran impulsor del terror. Él ha dicho y ha recomendado muchísimos autores, ha mencionado, se ha revivido muchísimas de las de obras que él ha citado en su Danza Macabra o lo que sea. Es decir, hay, hay un apoyo entre la gente y se nota con lo que te decía, por ejemplo, hace rato de esa aceptación que tiene o esos agradecimientos a Langan en los libros o a otros autores, ¿no? Sí, hay muchísimos. Lai Barrón le agradece a Langan, Langan le agradece a Barrón, Malerman le agradece a Langan. Es un montón. Yo creo que ese apoyo, esos grupos que se han solidificado han hecho crecer el movimiento y pues la gente que también ha aceptado, ha querido, ha intentado saciar su curiosidad para poder leer más autores y conocer más textos, ¿no? Yo creo que también por ahí va, porque si eso no fuera, al final somos un engranaje más del capitalismo y si esto no fuera rentable, pues seguramente no sería posible tener tantos autores. Por más que uno quiera estar fuera del sistema, somos parte de él y esto es un poco lo que nos toca, ¿no? Por lo menos disfrutarlo. Claro, ¿sabes qué, Manuel? Coincido plenamente. Digo, aquí también ya Luis Carlos Cifuentes recomienda mucho a Mariana Fernanda Ampuero desde Pelea de Gallos, ¿no? Entonces, andan fuertes las recomendaciones. Gracias, Luis. Yo creo que esta parte, creo que en Latinoamérica al menos, en México, en demás países, se está aceptando con el tema académico, ¿no? O sea, por ejemplo, los españoles, no se diga los anglosajones, llevan teniendo desde hace décadas clases en sus universidades dedicadas a analizar lo fantástico, no solamente desde la escritura, ¿no? Que eso es un tema como a veces polémico, ¿no? Solamente los escritores pueden analizar lo fantástico, sino que se ha dado un enfoque multidisciplinario. Por ejemplo, rescato otra investigadora, escritora y académica, ¿no? María Teresa López Pellizar, ¿no? Tú ves sus encuentros que tienen en España, son encuentros multidisciplinarios, donde hablan gente que sabe de literatura, creadores, escritores, pero también hablan ingenieros, filósofos. Yo creo que ya estamos haciendo eso que en España y en Estados Unidos y en Inglaterra se hacía desde hace muchos años, ¿no? Faltaba eso aquí en México. Esa seriedad y esa confianza creo que vienen de dos puntos que nombras, Manuel. La primera, las recomendaciones y que haya más producción, ¿no? O sea, el que alguien famoso recomiende un libro te da mucha confianza, pero otra confianza yo creo que viene del tema académico, que la UNAM, que la UAM, ¿no? Estén abriendo espacios que distintos profesionistas o académicos dedicados sobre todo al comportamiento humano, no solamente los escritores, puedan hablar de por qué por qué existe la imaginación, por qué en ciertas épocas se desata más esta situación y que haya coloquios y que la gente haga libros o investigación. Yo creo que le da ese toque serio de que la fantasía o el horror no es la hermana loca en el ático o en el sótano, ¿no? De las bellas artes, ¿no? O sea, yo creo que eso ya se hacía en España desde hace muchísimos años. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en Editorial Valdemar o todos los libros de Jesús Palacios, por ejemplo, ¿no? De todas las investigaciones que hacía, que todos estos libros que tenía desde los años 90, por ejemplo, sobre cine gore, cine zombie, vampiros, ¿no? Y donde participaban junto con él antropólogos, filósofos, ¿no? De esta parte. En España se hacía desde los 90, por ejemplo, en esta parte. Y bueno, Estados Unidos, pues no se diga más, ¿no? Por ejemplo, David Yescal, ¿no? Tiene un excelente analista del horror norteamericano que que acaba de fallecer hace unos 2, 3 años, que es una eminencia en cuanto a toda la historia del horror norteamericano y tiene libros muy potentes, ¿no? Y
pero en México, ¿no? Apenas estamos, hay figuras, ¿no? Que están, ¿no? Ahí promocionando, por ejemplo, la misma Alma Mancilla, ¿no? Que hablan, ¿no? Se discute en redes, ya se discute en redes sociales por qué nos impacta esto, ¿no? Entonces, yo creo que se analice de manera seria y multidisciplinaria le da prestigio a un género que, como repito, era considerada el hermano siamés, loquito, ¿no? Del sótano, ¿no? Pues así que dices, no inventes, ¿no? Pero Manuel, vamos a avanzar en esta parte. Personalmente a ti, ¿por qué te parece tan interesante o atractiva la literatura de horror? Uf, qué pregunta tan complicada. Pues creo que va variando. En un principio creo que me acerqué buscando un tipo de emociones y que ya era fan del cine de terror desde niño. Y cuando busqué la literatura, pues buscaba encontrar cosas diferentes, que fue lo que me pasó. Uno se acerca con las novelas clásicas, por ejemplo, recuerdo haber leído la que ahora tuvo una adaptación de Amazon de película, que es la obra de Manela Oreiro de Apocalipsis Z. La disfruté mucho, leía King, leía pues lo que en ese momento era lo que había, ¿no? Lovecraft, Poe, y yo recuerdo que había un boom muy grande, sobre todo en España, de literatura zombie. Era un montón de autores hablando de eso, y a mí me gustaba como esa emoción que se podía encontrar en esos textos, ¿no? Quería como encontrar más obras y obras diferentes. Después fue cambiando, fui encontrando otros autores, fui encontrando otros textos que al final me gustó encontrar una crítica a, a situaciones contemporáneas que no siempre son tan visibles y que la crítica, eh, como podría ser la crítica ligotiana del terror, la crítica ligotiana que tiene hacia el sistema capitalista, una muy básica, ¿no? Hacia el tema de vivir para trabajar y trabajar para vivir. Me encantó, creo que era algo que yo decía, no había logrado identificarlo en la vida, hasta que filósofos y autores como ellos te lo dicen, disfrazado de arte, disfrazado de un cuento, ¿no? Te dicen por qué la cosa está mal y pues la gente va a pensar algo muy raro con decir, bueno, pues es que yo creo que el mito de Sísifo es tan emblemático como lo puede ser un cuento de Ligotti. Evidentemente es una cosa que alguien va a decir, oh, ¿cómo dices tal cosa? Pero creo que los dos buscan esa crítica, ¿no? Esa idea. Evidentemente, el mito de Sísifo de cambio es increíble, pero creo que las críticas que hace el terror son fantásticas. Exacerba mucho de los sentimientos que la gente no logra englobar de una manera y que eh, termina sublimando. Y entonces cuando tú lo lees, pues como una sensación de, ah, claro, por eso estoy disgustado, por eso no me gusta esto. Creo que yo puse emociones, le altrudo y que tengo como pues esa adoración, esa experiencia estética que me gusta, ¿no? Hay, ya sabes, hay análisis que sostienen que el terror nos gusta porque hay un cierto alivio de que no te está sucediendo, ¿no? De cuando logras salirte de la trama, y dices, ah, qué bueno que no soy yo, pero en el terror contemporáneo ya ni siquiera te dejan eso porque ya lo ligotiano, por ejemplo, ya no te da opción de salir. Sigues estando vinculado en el medio y ya solo eres capaz de revisar y decir, bueno, no me queda alternativa, tengo que seguir. Algo como con lo que diría Mark Fisher, no hay alternativa. Y me gusta verlo expuesto. Creo que es una de las cosas que me llama mucho la atención. Y si vamos eso lo digo por el terror ligotiano, si ya vamos por otro tipo de terror, pues me gusta la crítica, me gusta el análisis, me gusta disfrutar las emociones, la experiencia estética que me genera el terror me parece única. Entonces es como la forma
en que yo disfruto el goce estético, es en el terror. No solo en el terror, pero es el que más me gusta, creo yo. Manuelito, coincido. Antes de retroalimentarte, Carolina RG, fíjate, es tanta la penetración del horror ya y la fantasía, ¿no? Nos dice Carolina, en el programa de la materia de literatura que va de salida en el bachillerato general, ya se ve el género de horror y literatura fantástica. Sí, digo, por ahí hubo un chisme hace muchos, ahorita recordando, gracias, Caro, un saludo. Este comentario, hubo un escándalo, porque la SEP publicó un cuento de Ricardo Bernal que era de horror y la gente quedó bastante escandalizada, ¿no? Pero bueno, más allá del chisme, que Ricardo tiene como 2, 3 antologías, bueno, fue antologuista clásico, ¿no? De ciencia ficción y de horror ahí de Alfaguara en los 90, creo. Más allá del chisme, pues estamos viendo cómo ya las instituciones están aceptando esto y conectándolo con lo que dice Manuel del interés. Yo también soy fan del horror, digo, el otro lado es esta semillita de cariño que le tengo al género, esta pequeña contribución de que le quiero devolver al género. El género me salvó la vida, o sea, creo que hay un tipo de horror filosófico, estético, que te hace más entendible lo compleja que es la vida, ¿no? O sea, de repente tienes un buen de trancazos en la vida y parece tan horrible y de repente que un personaje viva lo mismo y como dice Manuel, que estemos sintiendo, ¿no? Creo que esta es una crítica a este sistema que también la ciencia ficción tiene, ¿no? Pero el horror lo hace más visceral, de no hay salida, no es como dice Mike Fisher, ¿no? O estos fans del aceleracionismo, ¿no? No hay salida de esta parte capitalista cruel y caníbal, ¿no? Y de que solo vives para trabajar y a nadie le importas, y a veces te sientes así, como personaje de novela de horror, ¿no? Entonces yo le aportaría a Manuel, en mi experiencia personal, el horror y la fantasía me permitieron sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. Manuel, dos preguntitas, sí. Una muy compleja y la otra más compleja todavía. La novela de horror del 2024, ¿cuál fue, Manuel, para ti? La gran novela, la que dices, como cuando se publicó Drácula, ¿no? En el siglo XIX, Drácula fue, ¿no? La de 2024, Manuel. Pues mira, esto es muy personal. Yo creo que ahí habrá gente que no apoye mi versión o lo que sea. Normal, cada quien tiene sus gustos. Yo me quedaría con una novela increíble que ya he recomendado antes, se llama Lingun, de una autora china-canadiense, Ai Yang, me parece. Es muy buena, muy, muy buena, y justo habla del terror desde un punto de vista, lo voy a decir así, aunque creo que es más complejo, socioeconómico, en el sentido de que hace valer hace ver la crisis de vivienda en el mundo. Es decir, gente que quiere, sin spoilers ni nada, es una familia que se muda a un barrio que es famoso porque en ese barrio las casas todas están embrujadas y todas las personas quieren ir a esas casas porque un que se haya muerto, que haya trascendido, ¿no? Sino que cuando pierde una persona, lo que hace es comprar una de estas casas y hay fila para comprar. Y entonces la gente está tan emocionada por vivir ahí que hace fila para comprar y entonces venden todo, se quedan en la calle para poder comprar una casa ahí. Y tienen el dinero, digamos, en la mano, pero deciden vivir en la calle por si una casa se habita, ser los primeros en llegar. Y tiene una cosa muy estilo la lotería, tiene esta crítica al problema inmobiliario capitalista de esta época, que es decir, donde no es casas, ¿no? Porque
apenas veía un documental hace poco, nada más como entre paréntesis, que mostraba que había en México una cantidad increíble de casas que equivalían a toda la población de Uruguay deshabitadas o no construidas. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos un montón de personas que no tienen dónde vivir. Esta es una cuestión muy capitalista, ¿no? Es lo mismo que la comida, ¿no? Se produce el 40% más de comida que de la que necesita el mundo. Sin embargo, tenemos un 60% de personas pasando hambre en el mundo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues hay quien come más y quien no come. Lo mismo pasa con este tema de las casas y creo que en esa novela logran retratar mucho este problema, que es un problema, por ejemplo, para nosotros que somos mexicanos, no sé cómo sea en Latinoamérica, que es súper complejo, que es la emancipación o la búsqueda de una casa o de una vivienda, ¿no? Las rentas cada vez son más caras y es algo muy, muy, muy actual. Es decir, el hecho de querer buscar casas hoy es un tema que incluso ha generado miles de polémicas de, oh, es que sí se puede, es que no se puede. Hoy en día es muy complicado y ese tema está llegando no solo a nosotros, Estados Unidos, hasta China, que está en un crecimiento increíble económico, tiene problemas con las inmobiliarias. ¿Qué pasa ahí? Pues que hay un montón de elementos para jugar con el terror. Y la verdad es que esa obra, a mi parecer, como crítica, además parece que solo va a la obra del año. Lingun se llama. Además de que también mezcla elementos chinos en una novela anglosajona. Y eso lo hace muy interesante, la hace versátil. Es una novela muy corta, muy interesante, tiene muchísimos elementos. Creo que es inagotable. Yo entre más vas entendiendo tu situación en este sistema capitalista, más puedes encontrar semejanzas de la novela en, en la vida. Yo creo que esa sería para mí la novela del año. Claro que hay muchos que a lo mejor me van a decir, no, yo no me gustó, me aburrió, no sé qué. Yo creo que es la novela del año. Sí, me quedaría con esa. ¿Qué editorial la publica, Manuel? Dilatando mentes. Perfecto, gran editorial. ¿Y qué creen? Editorial española que tiene muy buenos títulos. ¿Y qué creen, Manuel? Ahí los tienen Sí. para que apunten situación. Una vez más, el terror ayudándonos a sobrevivir, ¿no? Por ahí lo vinculo mucho con una nueva terapia que apenas estoy descubriendo. Estoy tomando algo que se llama, es un diplomado en terapia de aceptación y compromiso. Son como las terapias más nuevas con evidencia científica. Y sobre todo esta terapia nos dice que la aceptación viene de aceptar que hay elementos desagradables en la vida. Hay un dolor desagradable en la vida, ¿no? Yo lo vinculo mucho al gusto por el horror. El gusto por el horror, no sé si hay estudios, tendría que ver si hay grandes psicólogos que han estudiado el tema del horror, ¿no? No sé si hay estudios de que nos puedan ayudar a soportar más la vida si el fan, si el fan del cine o de la literatura de horror tiene una flexibilidad psicológica más tremenda, pero a mí en lo particular me ha ayudado a entender muchas cosas muy difíciles en épocas difíciles. Entonces, me recuerda mucho este tema de la terapia de aceptación y compromiso. Por ahí, comercialote del otro lado, tenemos los 2 primeros capítulos del podcast, en donde hablo un poco de por qué fantaseamos y por qué hacemos horror o por qué nos gusta desde la psicología y desde el condicionamiento clásico y operante, ¿no? En esta parte. Y última pregunta de la noche, Manuel, porque el horror del tiempo nos come, ¿no? En esta parte. Y, Manuel, autores y subgéneros que tú consideres que van a estar en tendencia en 2025. Uf, increíble. Pues mira, yo pensaría que Mariana Enríquez va a seguir siendo una Gradis Hendrix, va a seguir teniendo mucha oportunidad. Creo que ellos, me parece que, bueno, si lo pienso así, creo que hay muchos. Yo le pondría el ojo a Maximiliano Barrientos, que acaba de publicar
no tiene muchos, de hecho salió hace un par de meses, una antología de relatos en una editorial que se llama Lava. Eh, no sé, estaría pensando, creo que se viene una nueva novela de Fracassi, se viene una novela de Michael Wehunt, que creo que se puede dar, se viene, quiero pensar más en, en los nuevos títulos que va a publicar Carfax, me parece que por ahí va a ir. Creo que un autor que está teniendo una aceptación increíble es Graham Jones. Creo que Graham Jones es casi seguro que la trilogía esta de Mi corazón es una motosierra se va a completar, entonces Graham Jones va a tener mucha aceptación. Eh, quiero pensar que veremos más de Jack Ketchum. Eh, Oh, quiero pensar, no lo sé. Me parece que hay una línea que puede venir muy bien, que va a ser el terror oriental de nuevo. Yo veo la posibilidad de que se vengan ediciones de Ringu, de las novelas posteriores de Espiral, de Loop, de Koji Suzuki. Creo que existe la posibilidad. No lo sé con certeza, pero parece ser. También, por ejemplo, se escuchan muchos rumores y son rumores muy interesantes porque esos mismos rumores que decían que iba a publicarse de nuevo la trilogía del Abismo en Valdemar, se habla de que se vuelve a publicar eh, Mares Tenebrosos en Valdemar, en la gótica, porque hay mucho fan de la colección gótica. Eh, también yo espero, esto es más de corazón, espero que este año por favor salga Ballard, los relatos, la segunda parte de los relatos de Ballard, y que llegue por fin, me parece que se llama La Noche de los Cuchillos de Whitman en Runas. Espero que ya se publique. Runas ya publicó casi todo lo de Whitman. Nada más todos estamos esperando La Noche de los Cuchillos. Espero que ya salga. Esos creo que son algunos de los títulos, ¿no? Habrá que ver qué más hay. Seguramente esto va a ir cambiando. Yo creo que la línea va a seguir con Blackwater. Creo que su pico más alto no ha llegado porque vienen los estuches con los 6 libros. Entonces, esos estuches van a causar, pues, pues una aceptación, creo que más grande. Eh, en cuanto a género, yo creo que todo esto de Weird, de realismo especulativo, de ciencia ficción mezclada con horror, van a ser los temas que van a tomar. Yo les hago hincapié a que tomen atención a Holobionte, a Caja Negra y a Materia Oscura, que siempre tienen autores muy interesantes. Creo que por ahí puede venir obras muy interesantes. Espacio Negativo se publicó, me parece que este año, creo que sí fue este año, increíble. Apenas Pablo Macía la recomendó y todo el mundo la pidió, pero de esa misma colección está Detalle Infinito, está el de Maximiliano Barrientos, Miles de Ojos, y hay cosas ahí que creo que pueden ser muy valiosas. No sé, creo que hay bastantes. Yo creo que ahora estamos en la época de oro. Es momento de aprovechar, es momento de que te agarres tus 3 editoriales de terror, Valdemar, Dilatando Mentes, Carfax, y decidas qué quieres leer de cada uno, que va a tener una buena aceptación. Yo sé que los Valdemar son muchos libros, son libros que tienen más el carácter de fetichista que de leídas, pero creo que va a haber mucha gente que va a echarse Mark Samuels. Pues no lo sé, habrá que ver las adaptaciones, por ejemplo, de estas que está haciendo Joe Hill en cómic. Creo que también pueden ser muy buenas.
hubo un momento donde me parece que tuvieron como más auge, sobre todo en México. Yo no lo he traído mucho porque luego en México las publica Planeta y entonces les da una distribución más grande, pero luego no, entonces es como un volado, ¿no? Nunca sabes si seguir o no trayéndolas. Entonces a lo mejor voy a volver a seguir trayéndolas para que tengan ahí una posibilidad de los fans de novelas gráficas, pues atorarle a eso. Ya eh, cualquiera que haya comprado una novela conmigo y que haga una recomendación de sus mejores 5 libros de este año, pues puede participar en el sorteo de un libro que les, eh, que les vale la pena, pues qué fue lo que más tuvo aceptación, es como un sondeo que hago anual, y también pues para saber pues, pues las recomendaciones de la gente, ¿no? De la gente siempre tiene un montón de cosas bien interesantes y dices, ay, este me lo recomienda tal persona, voy a leerlo y está bien padre o está muy interesante. Y hay cosas donde a lo mejor no coincidimos, pero siempre es bueno, por eso siempre les digo un top 5 pues para que valga la pena. Ok, no, Manuel, y bueno, yo encantado con tus recomendaciones porque realmente, como dices, y como les decía, ¿no? Ir a comprar con Manuel es tanto hablar con Manuel, pero también llegan otros clientes, gente que también sabe mucho. Ajá. Esa es la charla, la discusión y el intercambio, ¿no? Por eso me parece muy rico ir a comprar con Manuel, es toda una experiencia, yo se las recomiendo mucho. Yo soy amigo y cliente de Manuel desde hace muchos años, entonces les recomiendo muchísimo. Y bueno, el tiempo es un cruel asesino. Ya estamos llegando a la recta final de este gran programa. Ya casi 2 horas del otro lado en este especial de lo que estuvo en tendencia en 2024 en horror. Ya Manuel nos dio una visión bastante nutrida de lo que está por venir en 2025 para que estén bien al pendiente fans de la literatura de horror. Siempre en el otro lado tenemos como una parte de recomendaciones, ¿no? Recomendaciones, una guía de lectura, pero creo que con Manuel pues ya nos dio bastantes recomendaciones de lectura, pero vamos a la promo, al regalo, ¿no? Manuel me comentaba que él al primer cliente, no sé cómo lo veas ahí, Manuel, ya sea que se comunique conmigo o contigo, como tú deseas, al primer cliente que se comunique por inbox, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Sí, ¿Contigo o que me conmigo? diga que viene, no, si quieres conmigo, que el primer cliente que venga conmigo y me diga, vengo del otro lado, quiero llevarme este libro, yo le regalo otro. Es decir, en el sentido que en la primera compra que me haga un cliente que diga, vengo del otro lado, pues creo que ya están llegando algunos, a ver si no es coincidencia. Ya veo que me están llegando mensajes, pero si viene del otro lado, me dice, yo quiero este libro, yo les regalo otro inmediato. En la siguiente compra que hagan, yo les doy un libro gratis. Claro. Perfecto, entonces ya lo saben, repetimos. Claro, lo repetimos aquí. Primer cliente que se comunique con Manuel y diga que viene del otro lado, en su compra le regala otro libro. O sea, compra uno y Manuel le regala otro, ¿no? Entonces, para que vayan a ver a Manuel a San Fernando, es toda una experiencia. Manuel, yo te agradezco y me gustaría, ¿no? Digo, me gustaría si el próximo año el tema del horror real, ¿no? De la guerra nuclear, de Putin, de la guerra Uh-huh. de Ucrania, no nos impide, no hay un holocausto nuclear y no nos impide reunirnos. Me gustaría seguir teniendo una invitación contigo, o si no, el próximo año, en lo que viene para 2026 y lo que vino en 2025, me gustaría que nos iluminaras. ¿Cómo ves, Manuel? Claro que sí, el día que me digas, armamos algo y, y trataré de traer, pues, normalmente traía mis apuntes, pero con este tema de tuvimos que movernos, dejé mi libreta con muchas de mis cosas que quedaban pendientes. Entonces, ahí sí alguien oye, ¿qué me quedas pendiente? Y si no, pues
Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos sus comentarios, a la gente que nos estuvo viendo. Bueno, vayan a la librería de Manuel a ver todo ese catálogo tan tremendo. Los que son nuevos, también denos like ahí en el otro lado. Vean tenemos 19 programas de podcast con análisis serio de cine de horror, de literatura de horror, temas de psicología, antropología, invitados. El que tuvimos antes de Manuel, tuvimos un invitado médico que nos habló chuladas del tema de la relación de la muerte con el tema de literatura y cine de horror. Caray, esto es un mundo y vamos a explorarlo, pero explorarlo desde el otro lado, queridos amigos. Segunda parte dentro de 8 días de nuestro cierre de fin de año. Ahora le toca al cine de horror y nos va a acompañar un queridísimo amigo, licenciado en cinematografía. Estén al pendiente, sorpresa. Es un querido amigo que es toda una personalidad en cuanto a venta de cine de horror. Lo vamos a tener aquí en el otro lado, un gran amigo que sabe bastante de cine de horror, el querido amigo Luis Almada. Lo vamos a tener dentro de 8 días que fue tendencia en cine de horror y que viene para 2025. Y bueno, Manuelito, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Fue un gusto realmente echarnos esta plática. Y Vincent en los controles, gracias por hacer la magia posible desde Colombia. Saludo a nuestros amigos de Fantasmagoría, Festival de Cine Horror y Cine Fantástico en Colombia. Y lean horror para soportar lo que viene el año que entra. Guerra en Ucrania, guerra en Israel. Híjole, lean horror, queridos amigos, y nos vemos en el otro lado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.